Y ya vimos que estos análisis representan como un marco adecuado para la integración de diferentes factores o criterios que pueden ser ambientales, sociales, económicos, políticos, etc. Lo que ya también vimos es que estos análisis tratan como de abordar problemas en concreto de decisión, y esto de la decisión en realidad es una cosa que hacemos bastante intuitivo a lo largo casi de todos los días, ¿no? Por ejemplo, si le pregunto a Ana, Ana, ¿quieres un té? Tiene frío, quiero un té, ¿no? Es como una decisión muy rápida, y esas son como decisiones como muy simples y sencillas, pero en cuanto a la biodiversidad y en dónde establecer áreas para la conservación son como mucho más complejas, ¿no? Y en ese sentido estamos con dos problemas concretos. Uno, que siempre tenemos como el tiempo reducido para tomar una decisión, y también los recursos financieros y económicos están bastante limitados. Lo que hacemos a través de esos análisis es, a partir de una serie de diferentes pasos, tomar una decisión tratando como de solucionar un problema. Y a partir de estos resultados vamos a identificar una dirección hacia dónde vamos a ir, ¿no? Entonces, lo que hace es evaluar como diferentes alternativas, y de acuerdo a esa evaluación vamos a decidir por alguna de ellas. Finalmente, lo que esperamos es encontrar como resultados satisfactorios o consensuados en dado caso que estuviéramos trabajando con diferentes actores, ya lo había dicho Tania. Y hay diferentes maneras de tomar una decisión, ¿no? Desde lo más sencillo, como muy intuitivo, de si quiere un té, sí o no, o bueno, también podemos preguntar a nuestros amigos y familiares, hacer una lista de pros y contras, o hacer una investigación amplia ya como para problemas más complejos. Pero dada la restricción en tiempo y recursos, esto generalmente no es como la opción muy viable. Entonces, los análisis multicriterio en ese sentido son como la manera más racional y sistemática de abordar estos temas de decisión. Definimos entonces estas herramientas para el apoyo en la toma de decisiones durante este proceso de planificación, en el cual vamos a integrar diferentes criterios de acuerdo a la opinión de los actores. Esto dentro de un mismo contexto para llegar como a una visión integral. Y aquí quiero recargar tres cosas. Uno, el proceso, voy a explicar un poco más en la siguiente lámina, aunque ya lo habíamos visto. Dos, los criterios. Y tres, los actores. Los actores en este caso es como la parte clave, o sea, los actores van a definir qué criterios y de qué manera se van a incluir en los análisis. Ajá. Esto es un modelo teórico de Simon del 60, y incluso este señor estadounidense, ganó un premio Nobel por sus grandes contribuciones teóricos a la teoría de la decisión. Es toda una teoría que se viene desarrollando desde entonces. Y lo que quiero que vean aquí es que es este proceso, ¿no? Que es como muy dinámico, no solamente paso por paso, sino que se puede como brincar entre las diferentes etapas. Y lo importante es que independientemente del modelo siempre vamos a llegar como a una solución, y de acuerdo a esta solución la implementación en campo. Si esta es satisfactoria, pues bueno, ya la hicimos, pero si no, hay que volver a revisar cualquiera de estos pasos que sean. Y aquí también Simon definió 3 diferentes fases, pero en planeación estamos hablando de 7 o de 11 diferentes pasos que podríamos como sustituir en este cuadro. Bueno, esto es para mostrarle los diferentes ambientes en donde se han usado los multicriterios, que son desde los ámbitos económicos, y mucho en ingeniería, ciencias de la computación y algunos cuantos en las ciencias ambientales. Y claramente a nosotros, ahorita aquí, nos interesa como más esta parte ambiental. Entonces, aquí les puse una serie de diferentes métodos de multicriterio que se han usado para definir áreas para la conservación de la biodiversidad. La pregunta es qué método usamos si tenemos como todas estas diferentes opciones, ¿no?
Eso va a depender principalmente del objetivo, de la disponibilidad de la herramienta, cómo la entendemos, qué tan rápido funciona la computadora y el programa intrínsecamente, y también de los datos, ¿cierto? Entonces ya me adelanté un poco. El objetivo es para definir áreas para la conservación, ¿no? Es todo esto dentro de la planeación sistemática. Y en ese sentido, a pesar de que muchos de estos métodos se han usado para planeación, tenemos que tomar en cuenta la configuración espacial, el tamaño, ¿no? Tamaño, forma y conectividad. O sea, yo creo que todos saben, no es lo mismo esto que conservar esto o esto, ¿no? Y luego la forma. Nos interesa más algo así, o así, o así. Tiene muchas implicaciones biológicas, ambientales en general. Todo esto lo podemos integrar en los programas multicriterio. Y también otras cosas que son importantes es lo que es la complementariedad biológica. Tania ya les había hablado y Patti también. Y finalmente lo de la irreemplazabilidad, ¿no? Bueno, mala noticia es que todos estos sí se han usado para los multicriterios a nivel ambiental, digamos, pero ninguno de estos considera todos estos criterios. Entonces, en realidad, no sirven. O sea, sí se han usado, pero como para una cuestión de tomar en cuenta forma, conectividad, etcétera, no sirven. Entonces, se han desarrollado multicriterios como más complejos que sí consideran como todos estos aspectos, que es el CONSNET, que vamos a usar a continuación. Les traje un ejercicio, el MARCSAN y también SONATION. El MARCSAN, el Costa Rica, ¿no? La parte de Costa Rica, también de México, han usado justamente este programa que permita integrar todos estos diferentes aspectos. Y lo que estamos haciendo entonces es esta parte de multicriterio espacial. Y lo que hace es que, además de los multicriterios, digamos, simplones, integra como toda esta parte de SIG, de Sistemas de Información Geográfica. Y esto es como una gran ventaja, justamente, para el diseño de áreas de conservación que permite integrar estos aspectos que ya les acabo de mencionar. Entonces, este va a ser el ejemplo que Patti o Tania, Patti, les va a dar como más en las siguientes charlas. Pero lo que quiero que vean aquí es que en todo este espacio geográfico la complejidad es muy, muy alta. Entonces, solo para enfatizar otra vez que siempre estamos trabajando con una, digamos, simplificación de lo que es la realidad, ¿no? Y lo que es importantísimo en los multicriterios espaciales es que cada capa de información debe de tener como una representación geográfica, ¿no? Estas son como las capas, por eso es espacial. No vamos a integrar ningún criterio que no esté georreferenciado. Todos tienen esta expresión territorial. Y lo que ya habían dicho, ¿no? O sea, realmente poder ver capa por capa y los resultados hace que sea un proceso como muy transparente. Y el usuario siempre puede ir a regresar como etapas anteriores, ¿no? Bueno, esta es como la parte más teórica de toda la plática. Hay dos diferentes tipos de protocolos dentro de los multicriterios espaciales. Uno que se llaman iterativos y los otros que se llaman terminales. Y lo que hacen los iterativos es que con base en todo el área, que generalmente está como cuadriculado, o bueno, son como unidades de análisis, permite integrar la representación de las especies y seleccionar celdas de acuerdo a los criterios. ¿Okay? Los iterativos permiten de todo el conjunto seleccionar de acuerdo a la representación y los criterios ciertos conjuntos de unidades de análisis o de celdas, pues, ¿no? En cambio, las terminales primero se van a definir estas celdas con base en la representación de las especies o los ecosistemas o en general, ¿no? Los subrogados que ustedes tienen, y luego se van a evaluar con los criterios, para que quede un poco más claro.
aquí básicamente podemos seleccionar celdas de todo este conjunto con base en estos dos factores y tendríamos como un conjunto así. En comparación, los criterios no se pueden, no comprometen las áreas, de mayor biodiversidad. ¿Okay? Entonces, estas áreas que el usuario definió a priori van a estar siempre sí o sí dentro del área y lo que hacen los criterios simplemente van a, como priorizar las acciones más que otra cosa. Y bueno, también están los protocolos mixtos que permiten como la combinación de ambos diferentes tipos. Para llegar a los análisis, creo que a lo largo del curso vimos ya todas estas diferentes etapas, ¿no? Primero necesitamos cartografiar toda la información que tenemos, tanto de las especies, flora y fauna, topografía, todos los criterios se van como a cartografiar, ¿no? Y aquí para las especies, bueno, Enrique ya les dio como toda la teoría de cómo se hacen los modelos de distribución potencial. Y en sí, tan solo de hacer los modelos de distribución potencial, pues ya es como bastante complejo, ¿no? Y llegar a tener como toda esta información para modelarlas, pues nos lleva un ratote. Entonces, al final, cuando ya tenemos todos los datos y la caracterización y los modelos, vamos a llegar a lo que es esta parte de los análisis, que sería realmente la última fase, cuando ya tenemos todo. Finalmente, esta es la última lámina. Aquí les puse todos los criterios que se han usado normalmente dentro de los análisis multicriterio espaciales para definir áreas de conservación para la biodiversidad. Entonces, uno de los más importantes claramente es la representación de los subrogados, ¿no? Que Tania justamente les acabo de explicar. En ese sentido, como ya les explicó ella, yo nada más quiero enfatizar que hay como dos maneras de integrarlo en estos análisis. Uno es de presencia y ausencia, con ceros y unos, datos binarios, ¿no? O datos probabilísticos, que serían como continuos, ¿no? Otra cosa sería el tamaño de las unidades de análisis, que va a depender pues, de los datos que tengamos, de nuestra escala de análisis, etc. El área total, cuánto queremos conservar, va a depender también de las metas de conservación. Conectividad siempre es un aspecto muy importante. Y bueno, claramente todos estos criterios biológicos no están, en un vacío socioeconómico. Entonces, en la mayoría de los casos se han integrado como estos criterios dentro de este tipo de ejercicios. La cosa con la que nosotros nos hemos como topado, diríamos en español, en México, es que estos criterios sociales son como bastante difíciles de integrar en los análisis, ¿no? Por ejemplo, cómo vamos a priorizar las áreas de habla indígena, o cómo vamos a priorizar las áreas que tienen ya algunos ejemplos de conservación efectiva. Vamos a priorizar esas áreas donde ya hay esos ejemplos, o más bien vamos a priorizar áreas donde serían útiles estas acciones de conservación, pero que hasta el momento no ha habido. Entonces es muy difícil de priorizar. Y lo que hacemos nosotros, bueno, lo que hemos hecho en estos últimos ejercicios es priorizar con base en los criterios biológicos y luego, cuando ya se terminó ese proceso, evaluar más bien el sistema de acuerdo a los criterios sociopolíticos, en una etapa posterior, pero no mezclando todo junto. Y creo que ya eso sería todo por el momento.